Esta paciente diabética esperó más de 3 horas en urgencias y desde el triage ya estaba en estado de choque. Se ingresó como meningitis y el error fue en confiar que tenía tensión arterial normal. Hola, urgenciómanos, bienvenidos a Sala de Choque, donde hablamos sobre urgencias y donde cada segundo cuenta. El día de hoy vamos a inaugurar esta nueva sección que va a ser una revisión de casos clínicos reales que suceden en el servicio de urgencias. Vamos a ver cómo es el abordaje inicial, cómo son los pasos para nosotros realizar la valoración. Recuerden que urgencias es la única especialidad que hace una valoración distinta, que no necesita tantos datos, tanta historia clínica, que se basa en el estado del paciente, porque generalmente el estado del paciente es crítico, es grave. Entonces el objetivo principal es estabilizarlos y ya después derivarlos a sus servicios correspondientes. ¿Okay? Para esto pues debemos activar siempre los protocolos dentro de nuestras áreas de trabajo, los protocolos internacionales, pues para ver que este paciente tenga una atención multidisciplinaria. ¿Okay? El día de hoy les hice unas preguntas en la comunidad de YouTube, unas pequeñas encuestas acerca de este mismo caso clínico, pues para ver cuáles son los criterios que estamos tomando en cuenta para valorar a los pacientes. En este caso vamos a iniciar con este caso clínico que, si no lo han revisado, aquí se los voy a presentar. Una de las primeras herramientas que tenemos como médicos urgenciólogos, yo creo que una de las más importantes, es realizar un triage, ¿verdad? De hacer un adecuado triage, un triage de calidad. En este caso, pues, vamos a revisar el caso, lo vamos a ver en retrospectiva. Y claro, obviamente en retrospectiva todo es mucho más fácil de hacer, todo es color de rosa, porque ya estamos viendo pues algunos puntos finos y algunos detalles de algo que tal vez pudo mejorar. ¿Sí? Recuerden que siempre en todo lo que hacemos y en toda la vida, pues todo es perfectible y todo lo podemos ir mejorando. Y yo creo que en este caso clínico pues, quizás se pudo haber hecho de mejor manera. Y ahorita vamos a ver esos pequeños detalles. Tenemos que esta paciente de 46 años ingresó, ¿verdad?, a valoración por triage a las 12:02 de un día X, ¿verdad? A esa hora inició su valoración por triage, finalizando la misma a las 12:03. Las normas, los protocolos y todo indican que la valoración de triage no debe ser más de 5 minutos. Pero yo pienso en lo personal que tampoco debería ser menos de 5 minutos. Al menos esta valoración duró 1 minuto, se me hace muy poquito tiempo, prácticamente solo es tomar signos vitales y no seguir un algoritmo de triage, que sería lo más ideal. Cada institución, cada país, cada protocolo es diferente y hay muchos sistemas de triage y hay muchos protocolos pues para clasificar a los pacientes. En este caso, esta paciente de 46 años acudió a decir del familiar, ¿verdad? Porque fue un interrogatorio indirecto, por desorientación. La paciente pues, no respondía a estímulos, decía incoherencias, estaba indiferente al medio y es por eso que la llevan a consultar. Esto pues ya tenía más o menos una semana de evolución. El único antecedente que nos da el familiar es que pues, ella es diabética y que está en tratamiento con insulina, no sabe ni qué insulina se pone, no sabe ni cuánto se pone, ni cada cuánto se pone, ni si se lo ha estado poniendo. Eso no lo sabe el familiar que acude con ella. Solamente pues la ven mal, la ven que está desorientada, que empieza a estar más adormilada de lo normal, difícil de despertar y después hablar incoherencias, ya no hacer caso a órdenes y es por lo que la lleva. En triage toman signos vitales con una tensión arterial de 108 con 68 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 123, una frecuencia respiratoria, en la nota está escrito que son 20 respiraciones por minuto. Sin embargo, algunos otros médicos que pudieron ver a la paciente, no valorarla, pero sin embargo verla, estamos en urgencias todos, referían que sí estaba taquipnéica la paciente, que estaba entre 26 y 28 respiraciones, una temperatura de 36 grados, una escala de Glasgow de 15 puntos. A pesar de que la paciente es diabética, no tomaron una glicemia capilar al ingreso de triage
y tampoco tomaron una saturación de oxígeno con el oxímetro. Entonces, estos datos que faltaron son muy importantes porque de esto depende cómo va a ser nuestro triage. Ahorita vamos a ver cuáles son los valores que realmente tomamos en cuenta. Entonces yo les hice esta pregunta ahí en YouTube. ¿Qué triage se le debe asignar? ¿O qué triage le asignarías tú? La mayoría dijeron que le asignaban un triage de naranja, ¿okay? Una parte dijo que amarillo y otros dijeron que azul, que verde, perdón. Entonces, ¿cuál es el triage que le asignaron a esta paciente? Le asignaron un triage amarillo. ¿Y qué es un triage amarillo? Es un tiempo de espera de hasta 30 minutos y una valoración por el área de consulta. ¿Okay? Aquí es donde nosotros decimos que el triage es lo más importante para la atención oportuna de nuestros pacientes. Es por eso que el triage debe ser algo sistematizado, debe ser un protocolo, debe ser un algoritmo que sigas y que no sea solamente al tanteo. No sea que, yo creo que está como para amarillo, lo pongo amarillo. Yo creo que está como para verde, lo pongo verde. Yo creo que está como para naranja, sí lo veo muy malito, lo voy a poner naranja. ¿Ok? Acuérdense que hay diferentes sistemas de triage. El triage que usamos nosotros es un triage de 5 niveles, que va desde el más leve hasta el más crítico, de azul, verde, amarillo, naranja y rojo. ¿Ok? Siendo naranja y rojo los pacientes pues, más críticos y que requieren una atención más pronta. Entonces, ¿cuáles son los puntos que yo veo que uno como urgenciólogo, como médico de urgencias, como médico que esté trabajando en un área de urgencias, es que debemos estar siempre muy alertas a los datos que nos dicen los pacientes? ¿Okay? El motivo de consulta fue desorientación, porque así lo mencionó el familiar. Acuérdense que en esta parte nosotros de motivo de consulta ponemos tal cual lo que el paciente o el familiar nos dicen que a qué es lo que van a urgencias. ¿Okay? Luego nosotros tenemos que hacer la evaluación para nosotros determinar qué nivel de déficit neurológico es el que tiene el paciente o a expensas de qué es lo que tiene el déficit neurológico el paciente. En este caso, pues tenía una alteración del estado de alerta, que era que la paciente estaba en estupor y por eso ella no podía contestar ninguna pregunta del interrogatorio, porque contestaba con incoherencias, porque no sabía a lo que la habían llevado. Entonces para eso el familiar nos apoyó. Y el siguiente punto más importante es que la paciente es diabética y que no se le tomó un destroxis o una glicemia capilar en el área de triage. ¿Por qué? Porque pues, una de las principales complicaciones de la diabetes, que es grave, es una cetoacidosis diabética, una hipoglicemia, un estado hiperosmolar, hiperglucémico. Entonces, si estas son nuestras 3 urgencias más importantes en una paciente con diabetes, pues creo que sí es importante tomar una glicemia capilar. Lo siguiente es que en la escala de coma de Glasgow se le asigna un puntaje de 15. Si la paciente está hablando de incoherencias, si la paciente no está orientada, pues no le corresponde un Glasgow de 15. Entonces, desde ahí creo que la valoración del inicio de triage, de hacer un triage en un minuto, pues nos quita mucho ese interrogatorio que podemos hacer y hacer las cosas como se deben, ¿verdad? Y el tercer punto es pues, siempre dar por hecho que nuestro paciente, si está despierto, está caminando, tiene una frecuencia respiratoria normal. Esta paciente no tenía una frecuencia respiratoria normal, estaba con taquipnea y estaba con taquicardia. A pesar de que las cifras de tensión arterial estaban normales, la paciente estaba con taquicardia, ¿verdad? Y no estaba con fiebre, porque la temperatura estaba normal, entonces no estaba con fiebre. No podemos decir que la paciente pues estaba con esa compensación, ¿verdad? Que por eso era la frecuencia cardíaca alterada. Entonces, realmente si nosotros nos vamos al algoritmo que utilizamos en urgencias, en el servicio público, en el servicio de salud público, pues tenemos este algoritmo que es el algoritmo del índice de gravedad en urgencias, donde la primera pregunta, que es la pregunta A, nos dice que si el paciente requiere resucitación o reanimación inmediata, es un paciente que tiene que asignársele automáticamente una categoría de rojo, ¿verdad?
y rojo es una atención inmediata. Es en sala de choque, es un área distinta, generalmente hay un médico para sala de choque solamente, entonces ahí sería una indicación para un triage rojo. Si tu respuesta a esta pregunta es no, el paciente no necesita reanimación o resucitación inmediata, como es el caso de esta paciente, porque la paciente estaba caminando, estaba pues despierta, entre comillas. Entonces vamos a las siguientes preguntas, que son las preguntas del inciso B, que son si es una alteración o si se considera una alteración, una situación de alto riesgo. ¿Cuáles son las situaciones de alto riesgo? Bueno, esta pregunta es muy subjetiva realmente, es algo muy subjetivo, esa consideración y valoración del médico que está en triage, y es por esto lo importante que pues, el médico de triage tenga una alta capacitación y una alta experiencia en hacer el triage. Si tu respuesta es sí, se va automáticamente a un código naranja. Si esta pregunta te es muy ambigua, puedes preguntar si el paciente tiene deterioro neurológico agudo, somnolencia, estupor o coma. Si sí lo tiene, es un triage naranja. ¿Y qué pasó aquí? Que el paciente sí tenía somnolencia, estupor o coma. O sea, la paciente sí tenía un deterioro neurológico agudo, porque la paciente tenía una semana solamente de evolución que había pasado a este estado y había sido progresivo, porque el paciente dice que primero había somnolencia excesiva y ya después estuvo en estupor. ¿Okay? Y la paciente, ¿cómo sabemos que está en estupor? Porque estaba con apertura ocular únicamente al estímulo doloroso. O sea, la paciente no tenía apertura ocular. ¿Okay? Balbuceaba, decía incoherencias y tenía periodos donde se agitaba. Entonces, sí, la paciente tiene un deterioro neurológico agudo. Entonces, es un código naranja. Ahora, está bien, se nos pasó esta parte o no estaba o a lo mejor nos tocó ver a esta paciente en el triage en un estado donde estaba con mucha agitación, ¿verdad? Que sí abría los ojos, que sí estaba un poco más despierta. Entonces vamos a preguntar si tiene un dolor severo o dificultad respiratoria severa. Esta paciente tenía la frecuencia respiratoria alterada, entonces la paciente sí tenía datos de dificultad respiratoria y no le tomaron saturación de oxígeno. Entonces, por ese punto, por esa pregunta, también es un código naranja. Ahora, si también esto lo pasamos por alto, tenemos la siguiente pregunta, que es la pregunta C, y que nos dice cuántas acciones terapéuticas o diagnósticas necesita nuestro paciente. ¿Okay? Como muchos mencionaron en las encuestas del YouTube, es pues, que necesitaban una glicemia, ¿verdad? Necesitaban una glicemia y pues esto requiere canalizarla, requiere toma de laboratorios y requiere que esté pues hospitalizada en urgencias al menos en corta estancia hasta ver estos estudios de sangre. Entonces, ¿necesita varias acciones terapéuticas? Sí, sí las necesita. No necesita, si no necesitara ninguna, entonces la paciente no tiene nada que estar haciendo en urgencias porque es un código azul. Es algo que se puede resolver en la consulta porque en la consulta no va a haber ninguna acción terapéutica. En este caso, la paciente sí necesitaba una acción terapéutica. Necesitaba acciones diagnósticas también. Y no necesitaba una, necesitaba varias. Entonces, nuestro paciente, con esa pregunta, tenemos que basarnos en los signos vitales. Y aquí vemos que solamente nuestro algoritmo toma en cuenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno, que si el algoritmo marca que le tienes que tomar esas tres cosas, hay que tomarle esas tres cosas, ¿verdad? Porque en este caso no se toma la saturación de oxígeno y no sabemos realmente cuánto estaba saturando la paciente. La frecuencia cardíaca estaba alterada. Y aquí dice que cualquier signo vital que esté alterado de los que vienen en el algoritmo, la paciente se tiene que considerar un código naranja. ¿Okay? Y si los signos vitales están bien, la paciente puede esperar a una consulta. Entonces, nuestro triage real de esta paciente debió haber sido un triage naranja. ¿Y qué nos indica un triage naranja? Bueno, aquí se lo muestro. Un triage naranja nos indica que el área de atención de esta paciente debió ser en una sala de choque o en un área especial de reanimación, con un tiempo de espera para la atención desde inmediato hasta los 10 minutos. O sea, tenemos 10 minutos únicamente desde que la paciente termina su triage para nosotros atender a esta paciente. Nosotros como médicos de urgencias ya sabemos esto. Sabemos todo nuestro código de colores, nuestros tiempos de atención y nuestras áreas de atención. Por eso hay un médico
exclusivamente viendo a estos pacientes que están en área de reanimación. Entonces, bien importante que todo empieza desde la clasificación de nuestros pacientes, ¿sí? Si nuestra paciente hubiera tenido un código rojo, también se hace el abordaje dentro del área de reanimación o dentro de la sala de choque o sala de resucitación, también llamada en algunos otros lugares. Pero aquí nuestro tiempo de espera es desde inmediato, terminando el triage inmediatamente, hasta 3 minutos tenemos. Algunos otros sistemas dicen que es inmediato, o sea que ahí no puedes esperar ni un minuto, ¿ok? Y esto es muy importante porque el paciente así lo requiere, su situación clínica así lo requiere. En este caso la paciente se realizó un triage inicial de color amarillo con una atención en consulta de primer contacto o en consultorio de urgencias, que nos marca que un tiempo de espera es de hasta 30 minutos. Ahora, ¿esto se cumplió? Pues no se cumplió, porque el triage terminó a las 12:03 y, no sé, alguien le solicitó a este paciente una gasometría venosa a las 13:08. Es decir, que vieron el estado clínico de la paciente, vieron que estaba con la respiración alterada, decidieron y supieron que era diabética y alguien le solicitó una gasometría venosa. ¿Para qué? Pues para descartar la primera sospecha que muchos también tenían en estas encuestas que hice en YouTube, que era pues que la paciente pudiese estar en un estado de cetoacidosis diabética. ¿Qué salió en esta gasometría? Que es el primer estudio que tiene nuestra paciente. Es un pH de 7.2 con una PCO2 de 47, un sodio de 141, un potasio de 3.4, una glucosa de 500, un lactato de 6.9, un bicarbonato de 18.8, una saturación de 42% y una hemoglobina de 3. Y con esto deciden que pues, la paciente no está en cetoacidosis diabética y que va a esperar su turno a consulta. ¿Okay? Ahorita, tranquilos que ahorita nos vamos hacia la otra parte. Ahorita discutimos sobre esta gasometría ya más adelante. Vamos a ver primero cómo fueron las cosas, cómo fue la cronología de atención de esta paciente y cuáles son las intervenciones que se hicieron en esa línea del tiempo, ¿okay? Porque es muy importante esa línea del tiempo. Y después nos regresamos a los estudios y vemos qué es lo que pudimos haber hecho mejor, cuáles son las áreas de mejora, ¿verdad? Entonces guárdense esa gasometría, como que ahorita la volvemos a poner. Tenemos que el triage terminó a las 12:03 y la paciente esperó consulta y esa consulta se le dio hasta las 15:18 horas. ¿Okay? Y en la nota del médico que la valora en consulta dice que pues, inició 4 semanas previas, fiebre, mialgias, artralgias, cefalea, náuseas, vómito, incontinencia urinaria, 2 semanas previas se agrega somnolencia y 1 semana previa el estupor, y es por eso porque la llevan a consultar, porque ya se agregó el estupor. ¿Okay? Antes de eso ya la habían llevado a primer nivel de atención y en primer nivel de atención habían hecho un primer diagnóstico de dengue al cual le dieron tratamiento. Luego la volvieron a llevar 2 semanas previas y le habían dado un diagnóstico de gastroenteritis aguda porque había estado con el vómito y las náuseas. Y la tercera vez que fue al primer nivel de atención fue cuando ya deciden mandarla a urgencias. Es cuando ya la ven estuporosa y ya deciden mandarla a urgencias. En la nota de las partes importantes, pues no describe mucho del estado neurológico. Dice que la paciente está semi-inconsciente, que responde a estímulo doloroso únicamente, que tiene un habla disártrica, una fase simétrica, movimiento involuntario de la mandíbula inferior, está con palidez, tiene rigidez muscular generalizada, con náuseas, poco cooperadora, está hemodinámicamente estable. No entiendo cómo sacaron que está hemodinámicamente estable la paciente si llegó con taquicardia. Entonces, si una paciente está con taquicardia, hemodinámicamente no está estable. Y ahorita vamos a ver por qué. Pupilas anisocóricas con poca reacción a la luz, signo de kerning positivo y rigidez de nuca, temblor fino e incoordinado de extremidades superiores e inferiores, sin compromiso cardiorrespiratorio. Otra vez, ¿cómo no va a haber compromiso cardiorrespiratorio si la paciente estaba con taquicardia? La taquicardia, pues es un signo del corazón, ¿verdad? Es cardíaco. Tenemos también que la paciente pues estaba con taquipnea y
dice que no hay compromiso cardiorrespiratorio. Abdomen blando, depresible, con normoperistalsis, sin datos de irritación peritoneal, sin visceromegalias y extremidades íntegras y eutróficas, ¿verdad? Entonces, esta es la exploración que hizo el médico de la consulta, y con esta exploración y este interrogatorio y todos estos datos, él establece un diagnóstico presuntivo, un diagnóstico inicial en urgencias de una meningitis bacteriana. Ok, hacemos este diagnóstico. Acuérdense que en urgencias, pues generalmente hacemos diagnósticos agarrando todo lo que tenemos a la mano, que casi siempre es pura historia clínica, antecedentes y alta sospecha. Con estos datos, la paciente se ingresó a urgencias con diagnóstico de meningitis bacteriana. Pero aquí viene el problema. Ninguno de estos datos explicaba realmente el estado de choque. En el caso clínico completo, veremos por qué este diagnóstico fue un error y qué pasó realmente.